Buenos días a todas. ¿Sí se escucha ahí atrás? Bueno, así como les decía la maestra Manu, hay que poner atención a este proceso porque es una dinámica de preguntas y respuestas. Es muy importante que pongamos atención porque especialmente los alumnos de segundo y también los de primero que van para allá, tómenlo como una posibilidad de adelantar algo del conocimiento que va a ser necesario que desarrollen en la práctica de segundo año. Así, la dinámica consistirá en que ustedes, a partir de su maestro, puedan hacer unas preguntas. Van a disculparnos que se agrupen esas preguntas y no se puedan hacer una por el tiempo y además de que algunas son muy personales, va a haber un momento posterior cuando se termine esto en que esas preguntas personales que se hicieron pasen, compañeros que tienen ese asunto, y aquí con la maestra y el maestro, y ellos podrán asesorarlos un poco sobre esos asuntos personales, ¿no? Cada quien sabe de las preguntas que hicieron de manera particular, quienes la hicieron, se acercan entonces posterior al término del conversatorio. Así, la agrupación que hicimos lo vamos a dejar a cargo de los maestros. Aquí está la maestra Oliva, está la maestra Miriam, que ella es, no sé quién, tú también, Araceli, ya no los tienes. Entonces, están los maestros que se harán cargo de agrupar. Pero, si hay algo muy importante que quede fuera y que ustedes piensan que es necesario conocerlo, lo pueden hacer posterior a la intervención de las maestras. Gracias y iniciamos. ¿Quieres el micrófono? Doctor, en las dos anécdotas últimas, usted hablaba sobre los sueños, los ejemplos que nos dio de estos dos niños. Las alumnas les interesa mucho saber por qué pasan algunos fenómenos antes de dormir o durante el sueño. Por ejemplo, cuando estás dormido sientes que te caes, porque ocurre. Y también, porque muchas veces no se puede despertar uno, y sobre lo de la parálisis del sueño, creo que lo mencionó. También está, porque son varios. ¿Por qué cuando el niño padece insomnio, a qué se debe, por ejemplo? Y también, ¿por qué muchas veces se tienen sueños inquietantes? Y sobre los sueños premonitorios que se sueñan y que después suceden. Por último, ¿qué podemos hacer para intervenir como padres si se tienen hijos con problemas? No especificaron qué tipo de problemas. ¿Cómo se puede intervenir con adolescentes con problemas de conducta, donde los padres no tienen el menor interés para que esto cambie? Y por qué se habla de que las defensas del individuo se vuelven vulnerables, pero esto es en forma disfrazada, ¿no? Y una sobre que les quedó duda del tema, ¿por qué se llevaba a cabo la ejecución de los niños en Inglaterra en esa? ¿Qué contexto había, qué estaba pasando para que se llegara con estos niños a matarlos o a infanticidio, perdón? Sería todo. ¿Sí? Que todavía se da en África, ¿no? Ahorita se está dando ese fenómeno. Si queda uno, lo digo yo. Sí. Sí, yo creo que no puedo. Algo me falta. Platicar una misionera que fue a África. Se anexa otra que quedó aquí, es sobre, maestro, una mejor intervención con los niños, ¿es mediante el juego? Es pregunta. Bien. Bueno, ¿le pasó? No, por favor, no, pero... Te preguntaron Bueno, antes de darle la palabra a la doctora Celina Zunavitia, que es importante que la escuchen porque la doctora es de Culiacán, entonces ha estudiado psicología, ahora está haciendo su práctica y transmisión en la Ciudad de México, pero es muy importante que la escuchen a ella porque conoce Culiacán, es originaria de aquí, conoce la trama cultural, social e histórica de Culiacán, entonces es importante que tomen contacto con ella, ¿sí? Voy a tomar algunas de las preguntas, voy a empezar por el final.
La idea que yo quería transmitir respecto del juego es que el juego precede a la infancia. Con esto quiero decir, resulta difícil quizás entenderlo, pero todo lo que hacen los niños en la infancia y hasta la pubertad no es más que jugar. Aún lo que no parece un juego es un juego. Recién en el intervalo una compañera me preguntaba sobre su hija, ¿sí? Bueno, y me contaba que es divina, es preciosa, es una niña vivaz, inteligente, pero que por momentos quiere imponer su autoridad. Entonces yo le decía a esta compañera, debe estar jugando a que es la reina de la casa, ¿sí? Debe estar jugando a que es la reina mala a veces, a que es la déspota y la tirana. Entonces yo le recomendaba a esta compañera, cuando tu hijita se ponga de esa manera, vos hacé de cuenta que agarrás un espejito y vos le preguntás al espejito, 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 ¿quién es la reina más mala del reino, la más despótica y la más tirana? Y el espejito te responde, esta niña que tienes al lado. ¿Por qué lo digo así? Porque me parece que es poner esto que aparece como una omnipotencia infantil en el plano del juego. En la medida que nosotros podamos reconocer como juego lo que está haciendo el niño, las cosas se van a apaciguar. No siempre podemos hacerlo, pero el intento corre por nuestra parte. La dificultad es nuestra si no lo entendemos. La dificultad no está al lado del niño, está al lado de nosotros. Respecto al sueño, hay ciertos fenómenos en el ingreso al sueño y al dormir que tienen como una característica hipnoide. ¿Vieron como alguna vez habrán visto a algún mago hipnotizar a alguien? Bueno, nosotros tenemos un proceso parecido cuando estamos ingresando en el dormir. Entramos en una fase como de sugestión y en esa franja imprecisa que no es ni el dormir ni el despertar, no es ni la vigilia ni el sueño, pueden ocurrir fenómenos, como esta sensación de que nos caemos o que de repente perdemos la noción del tiempo. Es un fenómeno que es típico del sueño, ¿sí? Los chicos a veces, justamente como esta franja puede provocar cierta angustia en la infancia, esta franja que tienen que atravesar de la vigilia al sueño, y de hecho yo comencé la charla preguntándoles, ¿cuántos de ustedes tenían problemas para dormir? Muchos de nosotros pudimos haberlo tenido, porque el momento del dormir es un momento de separación. Nosotros nos separamos, y siendo niñitos separarse de quienes están a cargo puede ser angustiante, ya sea porque voy al jardincito y tengo que quedarme con la maestra y los compañeros y me separo de mamá, o sea porque me voy a dormir y cierro los ojos y me quedo solo, solito. Es así que es muy típico que los chicos antes de dormir a veces piden que uno se sienta al lado de la cama y los toque. Es como si necesitaran que uno les contorne el cuerpo para decirles, ahí está el cuerpo, no te preocupes, este es el límite, y ahí puedes pasar a los sueños. Es como si uno lo ayudara a hacer ese pasaje. No recuerdo, Miriam, qué otra pregunta había. De la... ¿Cómo podemos intervenir con los niños que empiezan a tener problemas de conducta, pero también con los adolescentes? Con los adolescentes, bueno. Claro, cuando los padres no tienen interés. Sí, respondo esa de adolescentes y después le paso el micrófono a Celina. Mi idea respecto a la adolescencia es que es justamente un pasaje, el pasaje de la infancia a la adultez, que en esta época está muy extendido. Hay adolescencias que duran mucho más tiempo. En ese pasaje, lo que está pasando actualmente es que a los adultos les cuesta acompañar al joven en ese pasaje tan difícil. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien pasa la pubertad pasa a ser un sujeto que antes no estaba, un sujeto distinto. Hace muchos años una señora me contaba en el consultorio, venía a consultar por su hijo de 14 años, que ella estaba en el escritorio de su casa y adelante había un pasillo. Ella estaba trabajando y de repente percibe la presencia de alguien que pasa por el pasillo y piensa, un extraño en la casa, un intruso. Cuando levanta la vista era el hijo.
el hijo adolescente. Bueno, ese ejemplo a mí siempre me pareció muy interesante porque marca que para los padres el advenimiento a la adolescencia de parte de los chicos implica que aparece un sujeto que antes no estaba. Y de hecho en muchas culturas la adolescencia se plantea como renacimiento, como muerte y renacimiento. ¿Muerte de qué? De la infancia. ¿Sí? Uno se despide de la comunidad materna en la infancia y pasa al mundo de los adultos. Ese pasaje en este momento, me parece que a nivel global está bastante comprometido, porque en la antigüedad ese pasaje era acompañado por toda la comunidad. Cuando yo les contaba al principio sobre el nenito, que el héroe, que las hazañas, que justamente en otras épocas, en culturas antiguas, la comunidad, cuando el varón, sobre todo el varón, porque en realidad en la mujer el advenimiento de la pubertad está señalado una por la menstruación. Eso es lo que marca, tiene carácter simbólico también, y hay ciertos ritos en relación a eso. Pero en las mujeres es una por uno, justamente porque está señalado claramente por la aparición de la menarca. Como en los adultos, en los varones, es mucho más difuso, no se sabe bien cuándo dejaron de ser nenes y pasaron a ser adolescentes. Ahí sí se instalan ciertos ritos en muchas culturas donde se acompaña a los jóvenes para que pasen pruebas peligrosas. Pasan pruebas peligrosas que pueden ser de privación de sueño, salir a lugares peligrosos, quedarse en lugares que tienen riesgo, pero en esas épocas, en esas culturas, esto estaba bajo la tutela de la comunidad de los adultos. Hoy en día asistimos a estos pasajes por la adolescencia donde los adultos no están presentes, o están presentes pero un poco desprevenidos o no sabiendo bien cómo manejarse. Entonces encontramos a los chicos que se cortan, por ejemplo. Otro gran tema, los chicos que se cortan. Y seguramente esto puede pasar de manera muy habitual. Puede ser parte del pasaje por la adolescencia eso. A veces hay dolores, me ha tocado escucharlo en el consultorio, dice, ¿por qué te cortas? Bueno, me corto porque hay algo que me duele. Cuando me corto, ese dolor para. Bueno, el pasaje por la adolescencia es muy duro y muy difícil. Y estamos en una época, insisto, en la que en general los adultos no están tan bien ubicados para acompañar al joven. Entonces el joven queda un poco solo en ese pasaje. Y ahí tenemos complicaciones. Le paso el micrófono a la doctora Osuna. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? En concreto, algo que quiera que responda, maestra. Toma alguna de las Bueno, aquí, la pregunta que tengo aquí, ¿cómo una mejor intervención en niños es mediante el juego? Yo, como ya lo mencionó el doctor, sí es el juego. Ayer exponían un caso de un niño que sus dibujos siempre dibujan pene. Hacía dibujos, sus palabras, sus dibujos eran referidos al pene. Los chicos que expusieron el caso estaban angustiados, referían, no sabemos qué hacer, ¿por qué dibujo un pene? ¿Por qué? Y yo le pregunto, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Le digo, ya no le preguntes, mejor opta por dibujar o jugar con él. Si vamos a estar con niños, hay que jugar con los niños, no hay que cuestionarles por qué lo hacen o que de alguna manera ellos racionalicen lo que están haciendo, sino jugar, y mediante el juego es como vamos a interpretar lo que ellos dibujan y hasta el juego mismo. ¿Alguna otra pregunta, maestra? Yo tengo una, pero la puedo dejar para el final. Okay. ¿De algún otro grupo? ¿Está la maestra Araceli? Sí. Pues referente aquí tengo un caso similar donde usted mencionaba, el doctor mencionaba respecto a por qué se cortan, porque es maltratar su cuerpo, ¿no? Usted ya nos mencionaba que pues puede ser por ese cáncer que pasa en la adolescencia, ¿no? Pero hay una pregunta respecto a eso, ¿cuáles son las razones que pudieran decirnos el por qué maltratar su cuerpo, como cortarse, amarrarse cables en las muñecas, etcétera, ¿no?
es un caso que se está presentando en una de las instituciones adolescentes, ¿no? En internet. Hay otro caso donde habla de adolescencia igual, conducta desafiante ante los maestros, que ya lo estuvieron manejando, que también es adolescencia, hay con niños con preescolar y primaria. Hay otro ya apreciando su conocimiento dirigido hacia la falta de tolerancia de los profesores hacia los niños, ¿no? ¿Por qué es esa falta de tolerancia, la poca motivación en las diferentes situaciones con los niños? Nuevamente nos preguntan acá algún consejo que nos puedan dar de cómo implementar los valores con los niños, y por último cómo aumentar el interés, algún consejo nuevamente de los niños para acudir a la escuela. Son las preguntas. Bien, pues creo que cada situación, en cada chico, en cada niño, en cada play que encontramos en la comunidad, en la escuela, es muy, muy particular, ¿sí? Ciertamente, una de las situaciones graves que se tienen, y no nada más en adolescentes, también en niños que se laceran, se cortan, tiene que ver con un dolor, una ausencia, presencia de padres, de atención, de cariño. Eso tiene que ver con los primeros registros de desarrollo psíquico de ese niño. E interpretar, decíamos, ustedes como trabajadores sociales, nosotros como psicólogos, psicoterapeutas, deseamos siempre darle una interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo solucionar esto? La interpretación la podemos dejar un poquito de lado y de alguna manera cuestionarnos otras cosas, sino esa persona, dónde vive, en qué contexto se está desarrollando, qué pasa con él, hacer otro tipo de cuestionamientos más allá de lo que es ver que ese cuerpo está lastimado, que ese niño se mutila, se corta. Aquí en nuestra población, voy a decir nuestra población porque yo así lo siento, en Culiacán, hay zonas donde hay mucha violencia, hay registros de mucha violencia. Cuando estuve en la clínica de psicología, llegaban niños que eran maltratados por sus padres, vecinos, eran violados, pero los padres justo ocultaban esa parte, no querían hacerse cargo. Entonces, lo que nos cuestionábamos ahí cuando compartíamos los casos era ¿qué hacer? ¿Cómo ayudar a ese niño? ¿Cómo ayudar a ese adolescente? Bueno, la ayuda va a estar siempre mientras estemos ahí. Lo poquito que podamos darle atención, mirada, calor humano, cariño, con atención, con la presencia de nuestro cuerpo, con la presencia de nuestra voz, eso ya va a dejar como un registro en ellos que posiblemente va a ser muy significativo posterior para sus vidas. El desear encontrar como una cura total es algo muy, muy difícil, complejo. Creo que, claro, nos preocupa y nos angustia el poder ayudar a esos niños, a esos adolescentes, pero esa cura total no va a llegar. Tenemos que pensar, mejor estar en ese momento, lo que podemos hacer en ese momento, ustedes como desde su área, desde su campo, estar, compartir, jugar y a veces hasta prestar el cuerpo, ¿no? Y sobre todo con esos niños que se cortan, que se mutilan. Yo quisiera responder algo con respecto a lo de los valores, que
tenemos la oportunidad con el Centro de Integración Juvenil de que vienen pero están trabajando con segundo, trabajaron en segundo. Yo me imagino que la pregunta llegó de primero. ¿Es de segundo? En los materiales del Centro de Integración Juvenil, nosotros nos han proporcionado muy buenos materiales para trabajar los valores. De hecho, se están utilizando para trabajar con los grupos, la crónica de grupo que nos van a entregar en segundo año. Las muchachas, en el caso personal, ellos retomaron parte del material y van a trabajar los talleres de valores con los niños que están trabajando para formar ese grupo. ¿Sí? Entonces, eso para verlo de valores. Está interesantísimo lo que está haciendo el Centro de Integración Juvenil, está separando por edades, y eso es muy importante porque no le puede dar igual un taller al niño de 6 a 8 años, que son los de primero, segundo y tercero, que es la forma que más o menos se separa, y a los de cuarto, quinto y sexto. Entonces, acérquense a ese material y verán que van a poder trabajar muy bien lo de los valores. Sí. Yo digo una última cosita, enfatizando algo que dijo la doctora Celina, y es que la intervención que ustedes hagan, más allá de que esté, digamos, sujeta a un propósito, que es la de elaborar un informe, por ejemplo, o de hacer un análisis, la intervención misma puede tener un valor en una situación problemática. Ayer un grupo de compañeras nos comentaban que estaban trabajando en una institución educativa, estaban haciendo su práctica y se encontraban con una joven de 14 años que estaba aislada, que no se integraba con las compañeras, que se sentía fea, se miraba al espejo y no se gustaba, estaba inhibida, no estaba aislada. Bueno, las compañeras empezaron a preguntarle a esta chica y lograron que ella hablara. Entonces, más allá del propósito educativo que tuviera para ellas mismas intervenir, la misma intervención para la chica esa tiene un valor muy importante, porque se encontró con estudiantes, futuras profesionales, que se dispusieron a escucharla. Miren qué valor que tiene eso. ¿Por qué? Porque la apuesta nuestra es a la palabra, y a los valores y al poder que tiene la palabra, porque la palabra tiene un poder. Y en ese sentido, coincido con lo que decía Celina. Ustedes cuando intervengan, tomen ese momento, además, cuando estén con las personas que están en situaciones problemáticas, como un momento único en el cual quizás la intervención de ustedes, que puede ser solamente ponerse a escuchar. Y yo decía, no es poco en esta época ponerse a escuchar a los otros. En esta época en la que nadie escucha a nadie en general, y el sistema no nos escucha, al contrario, el sistema nos está gritando todo el tiempo. Y es una voz que tiende a ser absoluta. Entonces, que alguien se disponga a escuchar, que es lo que van a hacer ustedes, es muy valioso. Y quizás esa intervención de ustedes define algo importante para la persona con la cual están trabajando. ¿Quién sigue? Bien, primero que nada, doctor y la maestra, agradecerles felicitarlos por la tan importante charla que han expuesto esta mañana y que aporta de manera importante a la formación de los acá presentes. Creo que lo que estamos haciendo en el aula como maestros se está compartiendo de manera muy cercana con lo que acá se ha dicho, ¿no? Entonces, en esta relación que han tenido nuestros estudiantes con la práctica de institucional del primer contacto, se han encontrado casos que han alarmado a ciertos estudiantes, ¿no? Alarmado porque no todo el tiempo se tiene contacto con chicos que dibujan penes, chicos de tercero que se ubican en el tercero de jardín de niños, ¿no? De preescolar. O sea que estamos hablando de 5 años, 6 años, y que no nomás se alarman los estudiantes, también se alarman los maestros. Entonces hay una falta también de atención, creo, o de preparación en ese sentido de estas personas, ¿no? Que están atendiendo a una población que tiene ciertas características y que habría que revisar. Otra cosa es, también se han encontrado con la declaración así frontal de padres que dicen, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, llévenselo a donde ustedes quieran, y se lo llevan a un internado, ¿sí?
lo llevan a un internado porque los padres dicen, yo no sé qué hacer con él, yo no lo puedo controlar. Entonces, si los estudiantes tienen como soporte al padre para ayudar en este proceso de educación que están viviendo los hijos y con la ausencia del padre, entonces ya nos quedamos protegidos, ¿no? Entonces, también se han encontrado alumnos que rebasan los límites de disciplina, alumnos con cutting, alumnos que hacen uso de la violencia escolar de manera importante hasta lastimar al otro compañero de grupo. Entonces, aquí la gran pregunta que han hecho los estudiantes dicen, bueno, ¿qué hacemos con los padres? ¿Qué hacemos con la familia? Pues, así, puntual, ¿qué hacemos con la familia? Si es nuestro apoyo para, en una relación y situación, educando, trabajo social, y tenemos ahí la ausencia de la familia, que es la parte importante, ¿qué hacemos con ellos? Y yo agregaría una bibliografía que soporte, que soportara al trabajo social desde el psicoanálisis para la intervención del trabajo social. Sí, pues ahora están estos, los libros, y yo tengo ya como las 8. ¿Qué hacer? Sí, esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer? Yo coincido con lo que decía Celina respecto a que es un campo en el cual hay que atender a muchas variables para ubicar la singularidad. De eso nos ocupamos nosotros, de eso se van a ocupar ustedes, de eso se ocupan las doctoras. Cada familia es un mundo, cada persona es un mundo. Entonces, es difícil aplicar ciertas recetas. Me parece que cuando hay una situación tan grave como una desidia parental, un abandono, imagino yo que ahí estamos trabajando en equipo y tenemos ciertos recursos y herramientas y caminos institucionales para enfrentar esa situación. Imagino que no vamos a enfrentarla solos. No digo, bueno, en Buenos Aires, cuando hay por ejemplo, acá también hay tribunales de familia, cuando se detecta una situación de desidia, de maltrato, de violencia en el ámbito familiar, inmediatamente, si llega una denuncia a un juzgado, se dicta una medida de abrigo. ¿Qué significa medida de abrigo? Significa que al chico se lo retira de ese lugar en el cual está expuesto a una situación de riesgo, ya sea porque los padres no están o porque están violentándolo. Entonces, yo creo que, bueno, una respuesta va a venir por el lado del equipo. Por eso es muy importante el trabajo interdisciplinario, justamente en situaciones tan graves y tan severas que comprometen la infancia y la adolescencia. Porque nosotros también necesitamos sostenernos entre nosotros, digamos, como entrecruzando los saberes, el saber del trabajador social, el saber del psicólogo, eventualmente el del psiquiatra, el del abogado, del niño. O sea, la respuesta me parece que en ese sentido tiene que tender a ser multidisciplinaria, más en los casos que vulneran gravemente a la infancia. Yo estuve hace poco en Colombia, hablando de la violencia justamente, no me di cuenta que justo había ido una semana antes del plebiscito del acuerdo con la FARC. Así que fui un poco acribillado a preguntas, claro, en una zona que yo no conozco. Fui 2 veces a Colombia, no es mi país, pero preguntas muy interesantes de estudiantes como ustedes respecto a, bueno, qué iba a pasar en Colombia cuando se firmara el acuerdo de paz. Que finalmente, fíjense, se hizo el plebiscito y la gente dijo no a la paz. Qué raro que, ¿no? Qué llamativo. Estamos hablando de violencia, como estamos todos de acuerdo que hay que parar con la violencia, y de repente hay un plebiscito que dice tenemos la oportunidad de hacer un acuerdo de paz y la gente vota que no, la mayoría. Bueno, esas cosas pasan. Pero lo que quiero decir es que en estos casos donde está la violencia puesta en juego, me parece que la respuesta tiene que venir por el lado del trabajo multidisciplinario. Y me parece que la labor institucional del psicólogo, el trabajador social, justamente pasa por este enriquecedor intercambio donde nos vamos apoyando unos a los otros y vamos dando respuesta a estas situaciones complejas. Como decía la doctora, no nos hagamos ilusiones, no idealicemos, porque evidentemente hay situaciones que son muy serias y esas situaciones serias a veces requieren respuestas políticas también, no solamente de los profesionales, y esas respuestas políticas no aparecen. Entonces, nosotros, en la medida que intervenimos,
parafraseo a Celina. Hay que en esa intervención dar lo mejor de uno y hacer lo que uno puede hacer, que es escuchar, que no es poco, y hablar con las personas e intercambiar con los colegas. El enlace con los colegas, esto que estamos haciendo nosotros acá, que es el enlace con ustedes, el enlace con las doctoras, ese enlace es fundamental. El apoyarse con los colegas, intercambiar impresiones, reflexiones, es la otra pata importante de la labor de un profesional, estar enlazado con sus colegas. Sí, y referente, estaba recordando ahorita que escuchaba al doctor de una pregunta que hicieron sobre la intervención con adolescentes. Y bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde que era estudiante, desde que he estado en grupos de alumnos, justo los chicos que están ahí atrás, aquí son chicas bellas, dulces, y me llama la atención allá, el grupito de atrás, todas ustedes han hecho preguntas y las han pasado a sus maestras son su portavoz. Pero, a ver, estas chicas de acá de atrás, ¿qué nos podrían compartir ustedes? ¿Quisieran compartir algo, comentar algo acerca de sus casos, de sus experiencias, sus vivencias? ¿Han ido a escuelas? ¿Alguien que quisiera comentar algo de algún caso? ¿Cómo te llamas? Bueno, es una pregunta más que nada. ¿Cómo se puede intervenir cuando en un caso, en una primaria, se presentan niños con capacidades especiales y no hay personas, por ejemplo una maestra sombra, que los pudiera atender y pudiera estar al pendiente de ellos? Porque no es lo mismo un maestro a una persona especialista en este caso. Y esa es mi pregunta. ¿Alguien quisiera responder la pregunta de su compañera? A ver. Bien. ¿Quién dice yo? Aquí a nadie se va a obligar, pero quiero escuchar a los de acá de atrás, que también son los de delante, porque ya estamos aquí, ¿verdad? A ver, doctor, una pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Qué me ha hablado? Bueno, yo me llamo. No, lo que ya mi maestra dijo, lo que nos inquieta a mi brigada, estamos haciendo el servicio de un kinder, y es eso de que el niño, nuestro caso es que el niño tiene 5 años y no hace otra cosa que dibujar tele, y luego también ¿En caso de ella? se la lleva tocándose ahí todo el día. Y su mamá no le pone atención, sus papás no le ponen atención, Doctor, ¿podría contestar las preguntas? Doctor Laves. Lo invito a que venga para acá. Iba a correr por por favor. Me lavas el agua. Ustedes saben que la doctora Celina baila, ¿no? ¿Saben que dan 7 clases semanales de danza? De verdad, de verdad. Y que por eso se desplaza tan libremente acá. Respecto al nenito de 5 años, era tu pregunta. Mira qué casualidad. Si creías que no te iba a vivir la comida. Vos tuviste contacto con el niño y con la maestra del niño y la mamá, ¿con qué te encontraste con la mamá? ¿Qué fue lo que te es que le hicimos una entrevista para ver cómo era y la mamá le preguntarle yo pues que cómo actuaba el niño en su casa y dijo, pues dijo ya lo habían llevado con psicólogo y le dijeron que era lo más normal, pero tiene el niño como 1 año que en la clase no sé, no se masturba porque no pero se toca. O sea, todos los días, todas las clases, lo regañan, no lo regañan, pues ya déjate ir,
pasa en receso, en la clase, en el hospedage, en el comedor, dicen que en su casa todo el día. Lo extraño es que cuando se baña o cuando va al baño, no, como que le da asco cuando no tiene ropa. Pero cuando tiene ropa, todo el rato está. Bien. Haría falta quizás tener una entrevista también con el papá. ¿El papá está en la familia? Sí. Y no, el aspecto de los papás andan bien elegantes, bien cambiados y tienen una niña, una bebé. Y el niño y la niña bien sucios, perjudidos. Que nos hace una diferencia entre la imagen de los padres y la imagen de los niños que parecen no estar tan cuidados, como si alguien no le prestaran atención. En general me parece que cuando en un niño aparece algo de esta índole, puede ser, no se para de tocar, ¿Tienes preguntas listas? no para de golpear, no para de romper cosas, no para de correr, hay algo que está vinculado con que los papás están ubicando a ese niño en un lugar de objeto. Quizás sin darse cuenta, no necesariamente tiene que ocurrir algo grave en relación a que estén violentándolo al chico, pero quizás los padres están ellos mismos con algún problema y ese problema se refleja en el niño, de modo tal que el niño queda en un lugar de objeto, porque en rigor de verdad todos hemos sido un poco objeto de los mirados de la mamá y del papá. Y ser niño implica estar un poco alienado, esto que significa estar a expensas de gente que nos está cuidando. La gente que nos cuida puede tener las mejores intenciones y ser buenos padres. De todos modos nos transmiten sus dudas, sus vacilaciones, su temblor, sus problemáticas. Y eso que nos transmiten, sin querer quizás, nos ubica a nosotros en un lugar difícil. Por eso yo digo, en este nicho quizás esto que no puede parar de hacer, seguramente está ligado, que está jugando a que es un objeto de los padres, de satisfacción quizás, y los padres no han logrado todavía dar una vuelta sobre eso, quizás no dieron con el psicólogo adecuado, que los escuche como corresponde, y ubique esta problemática totalmente del lado maduro de los padres y del lado del niño. Voy a hacer Ayer se presentaron 2 casos así. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Acá, Celina. Celina. Quiero escucharlo. Nosotros tenemos una inquietud en cuestiones de valores. Comentaron ahorita y lo platicaron de que tenemos que hacer actividades para fomentar los valores a los niños. En nuestro caso es secundario. Ya por más que se han hecho actividades con el niño, no respetan a los mayores ni a la persona que se mira como autoridad. También no lo, se puede decir, no lo captan. Por más que nosotros intentamos que el niño entienda cada uno de los valores, no lo recibe. Nosotros pensamos que viene siendo por parte de la familia, pero ¿cómo podemos realizarlo si los papás no se prestan? En nuestro caso, son escuelas de bajos recursos que tienen muchas necesidades y aparte los papás son muy, ¿cómo le diré? Parece que son 12 menos cuarto. No le toman tanta importancia a los menores. Sí, 12 menos cuarto. ¿Puede ser? Sí. Sí, está bien. ¿Se acuerda del horario que estaba En este caso, es en la escuela donde están interesando. Lo tomó en Es cuenta. secundario. El chico Está tomando en queda cuenta que bien. lo tenía 1 hora menos. Sí, sí. Y el objetivo es los valores, como estructurarle ahí ciertos valores. Sí, pero ¿cómo intervienen ustedes? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo lo abordan? Han trabajado en cuestiones de carteles de que cada uno
me explique cuál es el valor principal que tienen en su familia. Y él ni siquiera ha dicho ninguno. No tiene ningún valor en específico, ni si le preguntas a su familia tampoco. Nunca les enseñaron los valores que existen. O sea, si tú les preguntas qué son los valores, ellos no saben responder absolutamente nada. O sea, es que yo diría que se tiene que dar a conocer desde el primer valor hasta el último, cuestión de ya sea de alguna de esa manera, pues, que por ejemplo implementarlo también, que sea algo más fácil, como tipo juego, como una lotería así para enseñarles cuáles son los valores que hay, porque mediante el juego es como pueden aprender más fácil. Ya tienen el objetivo de ser alguien en la vida. Si quieren ser, ellos dicen punteros, recogedores, ni siquiera tienen objetivo. Se lo van a entregar. Perdón. Hay otro caso en la guardado. en donde hay un chico que tenía problemas de conducta, no estaba en paz ni un momento, siempre estaba inquieto y molestando a los demás, o sea, no ponía atención, no nos decía groserías a nosotros mismas, y nosotros lo sacamos, hablamos con el chico y nos comentaba problemas que él traía, que era que él vivía solo, trabajaba por las mañanas para poderse mantener y ir a la escuela en la tarde. O sea, sus papás, nadie vivía con ellos, ni sus papás, ni tenía tutor, ni sus abuelos, no tiene familia, pues él vive solo, él se mantiene y él va a la escuela. O sea que no sabe nada al respecto de todo lo que debería ser en el ámbito familiar. Y él sí se comporta de una manera, pues mediante lo que lo rodea la sociedad y en cuanto lo rodea ahí en la institución visto a la y la colonia, es una colonia de muy bajos recursos donde ahí tú pasas por las calles y ves a una persona drogándose que va con un resistor en la mano, así tal cual, y se va drogando. O es una institución donde las paredes se están cayendo, ventanas no sirven, si acaso tienen un aire para todo el salón, no tienen plaza de calmas, la Federal 8 es la escuela, y pues no progresan, no tienen para aspirar a más. Hay chicos que sí, si ellos dicen que quieren sobresalir porque viven dentro de otros ambientes, porque viven en otro tipo de colonias, y ellos sí aspiran a mucho más, como decir que ellos quieren ser un profesionista, maestros, que querían ser profesionales, y hay chicos pues que en realidad lo que ven alrededor que son punteros, recogen de basura y cosas así. Es muy interesante lo que nos comparten. Desde el trabajo social, maestras, ¿cómo protegen ustedes a las alumnas ante estas situaciones de agresión por parte de los alumnos a los que asisten a nivel secundario? Maestra Beatriz. Son alumnos, pues, ha de querer que vaya a bailar con Bueno, desde aquí estaba platicando de quién era ese caso. Por ejemplo, estaban preguntando aquí a las maestras y dice la maestra que esto ya se ha estado trabajando, pero que va a pasar a otro momento para la intervención con este caso tan especial, ¿no? Porque pues yo pensaría que inmediatamente hay que platicar con la Procuraduría, pero en el caso de que
A lo mejor esos niños no necesitan estar en la Procuraduría, que es lo primero que hacen, llevarse a los niños allá. Primero hay que ver qué posibilidades hay de que alguna familia, sustituto, no sé, alguien que se haga cargo de ellos con el convenio con la Procuraduría, porque no ellos han permanecido y han permanecido, digamos que estables ahí, ¿no? Entonces, si hay posibilidad de que se lleve a un acuerdo, que no se interne. Ajá, porque es lo primero que harían, pero hay que ver, Malú, ese tipo de casos porque sí es necesario no romper esa forma de vida, ese estilo de vida, no irrumpir de esa manera, rompe porque a lo mejor sería peor, ¿verdad? Entonces lo que sí hay que ver, los recursos institucionales que tenemos, como es la Procuraduría, para que de alguna manera se pueda trabajar esto de manera comunitaria. A lo mejor hay recursos comunitarios que pudiéramos recuperar, que es lo que se podría hacer pues desde trabajo social, ya sea por el maestro, ya sea por coordinación de prácticas. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Mediar entre las instituciones que llevan el satisfactor de las necesidades sociales en la comunidad, ya sea instituciones privadas, públicas, la comunidad en sí, comunidades indistintas. Eso es lo que trabajo social realiza. Entonces, en este caso se podría trabajar de esa manera, sin irrumpir el estilo de vida de las personas que no nos corresponde. Ahí la pregunta más bien sería, ¿por qué si el alumno tiene una visión de superación? Porque al momento de que el alumno está tratando de sobrellevar sus estudios, aún así tiene un comportamiento, ¿no? Bueno, les comentaba, Pablo, si no escuchaba, aquí la pregunta sería, el alumno tiene un estilo de vida precisamente en el cual él está sustentando y sustenta la escuela, ¿no? Símbolo de que le interesa tiene una visión al menos de tratar de superarse, ¿no? Una superación profesional, pudiera decirse. Entonces, ¿por qué el comportamiento tan rebelde ante la institución, no? Porque ahí el comportamiento es el que a las compañeras les llama la atención. El comportamiento de ese alumno que, a pesar de todo el esfuerzo, no cumple con las reglas o las normas que el profesor, la institución le muestran, ¿no? Yo, sin embargo, tengo una idea, una visión vaga que todavía tenemos que trabajarla a partir de viendo las razones de por qué el alumno vive solo, el contexto familiar, vaya, dónde quedaron y comunitario, ¿no? Mi idea sería que tal vez el alumno, como él ya se siente totalmente independiente, considera que ya no está sujeto a una autoridad, exactamente, ¿no? Esa sería mi idea, pero hay que conocer más. Y respecto a la intervención, pues apenas estamos, es una propuesta la cual sí me llama mucho la atención trabajar con la Procuraduría, ¿no? Porque de antemano recogen al niño adolescente y pues lo meten a un internado, ¿no? Y eso sería imposible, exactamente. Pero ya no tiene cupo ya. Mire. Ya no hay cupo. Y ahorita nada más para recapitular un poquito del tema que nos vinieron a platicar el doctor Miguel Ángel y la doctora Celina sobre la niñez y la familia en los tiempos modernos. Se me hace muy interesante lo que plantea el doctor sobre una visión sistémica donde se ve al niño, a la familia, a la comunidad y la sociedad. Y como trabajadoras sociales es importante lo que él mencionó, que es necesario analizar los contextos donde estemos trabajando, porque intervienen varios factores. Pues ya en los ejemplos que nos han estado dando, nos dio el doctor, incluso con las anécdotas, pudimos ver que uno de los niños se encuentra en un contexto cultural, otro en un contexto de nivel socioeconómico, medio o alto. Entonces, sí es necesario, cualquier problemática que se nos presente, identificar los contextos como trabajadores sociales, porque afecta. Y además, se me hizo también muy interesante el parteaguas que hace el doctor sobre la revolución industrial
no me había yo puesto a pensar que cambia este aspecto donde la familia se modifica a raíz de todo este cambio de la industrialización y que tiene que ver entonces donde el núcleo de la gente cambia, es decir, cambian los contextos del niño y que empieza entonces a conformarse otra serie de problemáticas porque se cierra el núcleo, decía el doctor, ya no hay quien acompañe al niño, se dejan solos, van interviniendo muchos factores, ¿no? Y esto hace que entonces los roles recaigan en el niño, ¿sí? Antes recaían en el tío, la tía, de mencionar el doctor, y esto nos habla entonces como trabajadores sociales que estamos viendo una infancia vulnerable, y es ahí que, ojo, como trabajadores sociales, que nos vamos a enfrentar a situaciones diferentes y que es necesario entonces que ustedes se preparen para toda esta situación y que además hablaban más que una interpretación, la doctora Celina, que es necesario la intervención y que esto además tiene un valor para cambiar los contextos o en este caso la problemática que nos vamos a enfrentar, vamos a generar un cambio. Y algo que me gustó, que mencionó la doctora Celina, es que independientemente del punto de vista que tengamos, si no tenemos la preparación, si la tenemos, el hecho de que nosotros nos atrevamos a intervenir, a estar con la persona, con el niño, acompañándolo, nuestra presencia va a ser importante y va a generar en ellos un cambio, ¿no? Decía la doctora Celina, es importante, un punto dice, cuando damos algo, nos responsabilicemos de estar en ese acompañamiento. Y una frase que a mí me gusta mucho, porque se critica mucho al trabajo social, es que ustedes no pueden ser psicólogos, no pueden hacer terapia, no pueden hacer esto. En una ocasión, brevemente, me llevó una alumna y me dijo, estaba haciendo sus prácticas en el área de urgencias, porque es que me tocó una adolescente que se cortó las venas. Me llegó con su familia y en lo que la atendía el doctor, ella se puso a llorar y me empezó a platicar. Y le digo, es que tú, por algo estás ahí, te tocó escucharla. No puedes ir, espérame, voy por el terapeuta, espérame, voy por el doctor. No, es tu momento. Y cualquier cosa que tú le digas va a ayudar a que esa persona tenga otro punto de vista del síntoma de la problemática en ese momento. Y la frase es, si una mariposa aletea en Berlín, jamás va a ser el mismo aire en Nueva York. Por muy mínimo que ustedes tengan el cambio en el otro, va a impactar. Entonces, las invito a que toda la propuesta que nos está, y el tema que nos están invitando, a que nos responsabilicemos de ver esta problemática en la infancia, y que también tiene que ver con lo que plantea el doctor, cambio el juego onírico lúdico del niño. Es decir, no son los mismos juegos con los que jugaban los niños, es de hecho, el niño ha dejado de jugar, ¿sí? Cambia por la modernidad, hoy nos vemos con otras herramientas, tabletas, ya no juegan, ya no proyectan sus emociones. Antes, por lo menos las sacaban a partir del juego, si tenían coraje con la pelota, o si hoy en día no, parte al interior del mundo del niño, ¿no? Y eso pues nos habla, imagínense, de toda la problemática que se viene para los adolescentes y como adultos, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo y hay que seguirnos preparando, ¿no? Sí, mamá. De ahí, como dice la maestra Miriam, la importancia de seguirnos preparando. Esto es como un adelantito nada más para todo lo que les espera en su formación, los 4 años. Sería irnos preparando para esa buena actuación, para ese intervenir el ser humano, ese ser humano que somos cada una de nosotros, el darnos hacia ese ser humano que nos está esperando allá afuera, ¿no? Entonces hay que ser responsable del compromiso que tenemos como trabajadoras sociales. De esa manera vamos a cerrar el conversatorio. Yo creo que si no hay alguna pregunta en general, cerramos, pero parece que sí. Un momentito, 10 minutos y nos vamos.
es que más que nada en la primaria en la que estamos nosotras, los niños, sus papás siempre están trabajando, siempre, todo el día están trabajando y los niños se quedan a cargo de sus hermanos mayores. Pero hay un niño del cual yo me encargo a veces. El niño no se aguanta, él tiene problemas de indisciplina, tiene las tijeras, las tira al abanico para que no cae, siempre le está pegando a otros, camina por arriba de las mesas, nunca hace nada y nunca lleva su libreta. Y me enteré de que su mamá nunca está porque siempre está trabajando y su papá pues no está su papá, los abandonó. Y su hermano mayor solo tiene 14 años y el otro está en quinto. Y pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues porque hay muchos niños así de que sus papás están trabajando o igual, aunque no estén trabajando, no dicen, ay, no es cierto, mi hijo no es así, que no sé qué, y no, le echan la culpa a la maestra. ¿Qué podemos hacer ahí con el padre, con él? Bueno, acuerdo, la doctora Selena. ¿Qué edad tiene el niño? 7 años. Bueno, pues ese niño está en la edad de jugar. Hay que hacer una intervención con juego. Si dibuja con él, pregúntale qué juego le gusta. Si él habla de su tableta, si es que la tiene, computadora, opta por buscar otra opción de juego, otra dinámica del juego. Creo que eso le va a ayudar mucho tanto para él como para ti. Bajar también tu angustia, tu preocupación por ayudarlo. Ahorita preguntaban unas maestras sobre bibliografía. Aquí nos trae el doctor 2 libros. 3. Juego e infancia, de su autoría. Está Ponerse en juego, del tercer libro, Psicoanálisis, juego e infancia. Cualquiera de los 3 vale 300 pesos. Pueden adquirirlos en este momento. ¿Habían levantado la mano otras compañeras? ¿Sí? Nada más no repitan los temas, si son preguntas nuevas, ¿verdad? Que no se hayan hecho. No, pues no es lo mismo, maestra. Quería preguntarle un caso de la primaria donde estamos. Es un niño de primer año, de que estamos nosotros ahí. Nosotros mirábamos que él no quería entrar al salón ni nada. Es hijo de los conserjes de la escuela. Por casualidad, ya que lo vi al conserje, es un conocido mío. Aquí la situación es de que el niño de que estamos nosotros ahí en la escuela, él nomás me mira, nosotros llegamos y al que se porta mejor y eso le damos un detallito. Entonces él siempre se los gana, y ahora que estamos ahí. Y el papá me dijo que de que estábamos nosotros, a ella le gusta ir a la escuela porque viviendo en la escuela él no bajaba al salón. Entonces él ya le pone ganas, llega haciendo tarea, llega echando sus cosas donde van en la ropa sucia y todo bien. El problema es de que aquí los 2 papás tienen problemas. La pareja. Sí, como los pareja. 2 tienen adicciones. Ajá. Los 2. Entonces, a veces el niño no va a la escuela aunque vive ahí porque no lo manda la mamá. O el niño se baja a como puede con la ropa toda jugada y se mete al salón. Y así, o sea, muchas cosas. Y la familia de él lo quiere encerrar y todo en un centro, pero pues no hayan si es lo mejor, porque ya lo han encerrado muchas veces y sale y hace lo mismo. Y me preguntaba a mí el hermano de él, ¿qué podemos hacer? Digo, pues es que yo con el niño nomás me mira y él arranca conmigo y está conmigo y todo, pero pues nosotros ahorita pues no, la verdad no sé qué puedo hacer ahí en ese caso, porque él hace todo lo posible por cumplir, pero no tiene ningún tipo de motivación. Tiene apoyo. Por parte Bueno, ¿alguien más había levantado la mano? Ya las veo un poco inquietas. A ver, Espérame sí, un momentito. estoy viendo que se están saliendo, bueno, ¿Quieres exponer algo similar? Hacemos. A ver. Pues es que en la primaria que yo voy, es un niño que también tiene así indisciplina, pero el niño necesita medicamento controlado.
pero igual sus papás no lo apoyan y lo mandan a llamar a su mamá y no va a la escuela. Y el otro día fue, pero la maestra pues le reportó que se portaba mal y el niño pues, la mamá le pegó bien feo al niño en la primaria, casi incluso la maestra se tuvo que meter a defenderlo. Y pues el niño no hace caso, incluso el otro día estamos en clase y le dije que se pusiera a hacer el trabajo y me decía, no quiero. Digo, pero ¿por qué no quieres? No, dice, es que tengo sueños, que a veces me quedo esperando a mi tío a ver si me trae un chocomil en la noche hasta las 12 de la noche o así pues. Cosas que el niño no le ayuda a motivarlo también pues, entonces pues ni los papás lo ayudan. ¿Qué se podría hacer con el niño? Pero toma medicamento controlado, dijiste. No, así no necesita, nos dijeron los apoyos que no necesita, pero igual la mamá no lo apoya ni nada, cuando va lo golpea porque no hace caso ni nada. Ok. Bien, chicos, no se vayan, quiero darles como un anuncio. Miren, sé que muchos se van a quedar como con preguntas y les doy la invitación para que busquen la página del doctor en Facebook, Miguel Jorge Lares. Pueden hacerle la invitación, pueden hacerle preguntas o a mí. Mi página es Selina Osuna Avitia. Sí, búsquenme por ahí en Facebook. También está un canal en YouTube que es Folk Nacional, donde van a encontrar varias conferencias que en este año hemos armado el doctor, yo y una compañera de Oaxaca, en alianza, que estamos proponiendo la plataforma virtual para estar en comunicación. Entonces, si se quedan con alguna pregunta, con toda confianza, igual ahorita que cerremos, pueden venir hacia mí y bueno, cualquier duda. Ok, de hecho, tienen rato hablando. Bueno, vamos a cerrar ya esta jornada con un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Y en nombre de la Facultad de la Escuela, vamos a entregar una constancia que dice así: Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Trabajo Social Culiacán, otorga la presente constancia al doctor Miguel Jorge Lares por haber impartido la conferencia magistral Infancia y Familia en la Modernidad del Conversatorio El Estudio de Casos y Trabajo Social, dirigida a estudiantes de la Facultad de Trabajo Social los días 10 y 11 de noviembre de 2016. Atentamente, su supervisor, Culiacán, Sinaloa, doctora Santa Irene Reyes García, directora de la facultad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar igual su constancia con el mismo texto a la maestra Selina Osuna Avitia, a quien agradecemos su asesoría y aportación. Bueno, y a la organizadora de este evento, a quien estamos infinitamente agradecidas también, maestra, directora de nuestra facultad, y actualmente maestra del segundo año del eje rector, a la maestra doctora Beatriz Delia, organizadora que hizo posible también este evento. Gracias, maestra. Bueno, pues quedamos despedidas. Gracias a las maestras que estuvieron, gracias a la maestra, gracias a todos. Bien, quienes tengan preguntas que quisieran abordar de manera particular los ponentes, aquí están.